y hablar un poquito de lo que sucedió tras las elecciones del domingo en la provincia de Buenos Aires. Las acciones argentinas en Wall Street que cayeron, el dólar que subió, bueno, todo un desbarajuste importante. ¿Qué es lo que va a pasar a partir de hoy, ¿no? Porque esto fue como el cimbronazo el día de ayer. ¿Y hoy qué se espera de los mercados? Bueno, la realidad es que puede que haya una corrección. Siempre el día post elecciones, cuando hay un revés para el gobierno oficialista, el mercado termina, digamos, reaccionando mal, pero después, digamos, es un efecto sobre reacción y después hay una leve, digamos, corrección. Muy probablemente empiecen a subir, digamos, algunas acciones, bonos, etcétera. Uh-huh. Ahora, la realidad es que estamos en una situación bastante complicada porque justamente salieron en consonancia con los datos ayer del Merval, los datos del INDEC, en el que muestran que la producción industrial y la construcción nuevamente cayeron. Representan, para que nos demos a una idea, más de un tercio del EMAE. Lo que quiere decir es que, bueno, de confirmarse, estaríamos hablando ya de recesión técnica, porque ya llevamos 6 meses de caída. Esto es lo que más va a preocupar a los mercados. ¿Por qué? Porque justamente los mercados reaccionan en tanto y en cuanto la Argentina, basada en un modelo de endeudamiento, pueda seguir pagando la deuda. Si se avesora, ¿no?, un 2026 en el cual desde la parte política tuvieron un revés porque no van a tener las bancas necesarias para avanzar con las reformas estructurales que estaría necesitando la Argentina luego de este ajuste. Se le suma también una economía que, bueno, viene en picada. Si viene en picada, va a tener mayores dificultades para pagar el grueso de vencimientos que se vienen el próximo año, y en esa situación la exposición de la deuda va a ser mayor para la Argentina el próximo año. Más riesgo de entrar en lo que es un default. En ese sentido, el mercado ya se cubre reaccionando ahora, y de hecho lo estamos viendo con la subida de lo que es el riesgo país y la caída de los bonos, que eso es una tendencia que por lo menos se va a mantener hasta octubre, y en tanto y en cuanto el gobierno no dé marcha atrás con esta política que ha tomado en los últimos meses de intentar a toda costa contener el dólar por una cuestión electoral y subir fenomenalmente lo que es la tasa de encajes y la tasa de interés, que es esto justamente lo que está dinamitando lo que es la actividad económica local, sumado a un contexto en el cual desafortunadamente los últimos datos están dando que hay una desinversión, es decir, no solo que no están entrando inversiones, sino que justamente están saliendo capitales de nuestro país. Entonces el panorama es bastante, digamos, encrudecido. ¿Qué tal, Natalia? Buenos días, Fabián te saluda. Mucha intervención hubo ayer, hablando de finanzas, en futuros ROFEX, generando un dólar a futuro de 1.385, el dólar más barato, el blue. Digo, siguen interviniendo en el mercado. Efectivamente, a ver, hoy la realidad es que no intervienen directamente el Banco Central vendiendo spot, pero tienen 2 vías actualmente para intervenir sobre lo que es el dólar y mantenerlo planchado. De hecho, por eso estamos viendo que sube al inicio de la rueda el dólar y después, finalizando ya la jornada, baja abruptamente, porque ahí ya tenés una clara intervención. ¿Cómo lo hacen? Primero con los depósitos del Tesoro en dólares, que no es plata que está ahí planchada, que no hace nada o no cumple ninguna función. Es plata que se necesita para seguir pagando los vencimientos en dólares, que vuelvo a repetir, 2026 es bastante complicado en ese panorama. Y por otra parte con el contrato de dólar futuro, que sí, es cierto, se pagan pesos, pero si vos pactaste algo que después terminó siendo un precio, digamos, más alto, la diferencia se termina haciendo cargo el Banco Central. ¿Y cómo se va a hacer cargo? Bueno, emitiendo. Entonces, esa mayor emisión monetaria va a generar una mayor demanda de dólares por coberturas y va a generar ese drenaje de dólares en el balance del Banco Central. Entonces, la realidad es que están utilizando cartas muy fuertes por una elección de medio término, ni siquiera, digamos, es una elección nacional que está ya trayendo actualmente graves problemas en materia macroeconómica, y esa es una realidad, porque, a ver,
si por lo menos, digamos, resolviste el problema del Banco Central. Pero no, o sea, otra vez, 2026, no solamente tenés un problema en la actividad económica, vas a tener un problema en el balance del Banco Central. Eso obviamente que se va a extrapolar en una aceleración de la inflación, y de hecho no es algo que, digamos, lo dice únicamente uno, sino tipos reconocidos y más afines a la ideología del gobierno como Broda, que te están diciendo, el 2026 puede que caigamos, en el mejor de los escenarios, en una estancamiento más aceleración de la inflación. Claro. No quiero dejar ese punto, que ahora lo voy a abordar. Antes te quiero preguntar por lo que tiene que ver con la paridad de los bonos, que están hablando de un prácticamente default técnico. Es que la realidad es la Argentina, a ver, ¿de qué dos variables depende que un país sea solvente o no? Hay un ratio que se mide la tasa de interés sobre lo que es el crecimiento económico. Entonces, primero, las tasas de interés dependen de qué, de lo que es el riesgo país. Está ahí justamente la probabilidad de que un país pueda seguir pagando o no lo que es la deuda. Bueno, esto está empeorando justamente por el contexto político actual, porque el gobierno está perdiendo, digamos, claramente que gobernabilidad, y eso no le está jugando a favor. Y por otra parte, el crecimiento económico. Ahora se confirmaron los datos de que la Argentina no tiene, o sea, está cayendo y no va a tener esa plata, generación, digamos, de una mayor recaudación para pagar la deuda contraída previamente, además de que están empeorando lo que es el, digamos, déficit financiero, porque estas tasas de interés tan altas por los títulos, digamos, públicos, las vamos a tener que pagar en algún momento. Entonces, de hecho, ahora anualizado, estamos hablando de un déficit financiero cercano al 1,7% del PBI. Claro. Entonces, ahí es ¿qué es lo que está leyendo actualmente el mercado? Bueno, que realmente no van a poder pagar esa deuda en la Argentina. Entonces, como no la va a poder pagar, seguramente va a entrar en default, y por eso estamos viendo esta caída de los bonos. Yo personalmente creo que se viene, digamos, un año en el cual los bonos van a seguir en caída, por eso jamás recomendé que lo compren ante esta situación. Nivel de reservas y cronograma de pagos para el 2026. Hablarnos como si fuéramos a comprar al almacén. ¿Qué plata tenemos en la caja? Más allá de los préstamos del Fondo Monetario, Banco Mundial y de diferentes entidades, ¿con qué plata tenemos y cuánto tenemos que pagar en cuánto tiempo? Bueno, ahora nosotros estamos con reservas netas en rojo de alrededor de 7.000 millones de dólares. Si nosotros le sumamos las reservas brutas, estamos hablando de alrededor de 40. Un almacenero, sí. Perdóname, Natalia, un almacenero te diría, pero si el Fondo Monetario dio 12.000 millones el mes pasado, en abril creo que fue, a fin de año nos había dado 24, ¿cómo que reservas en rojo? Sí, el tema es que perdieron ya, digamos, los dólares, porque hay muchísima demanda de dólares por las propias políticas que están llevando adelante. Entonces hay un drenaje de reservas y además había que pagar los vencimientos. El fondo en general te da la plata para que vos le pagues la deuda que habías contraído con ellos previamente. Entonces, ante este contexto estamos en reservas netas en rojo y además, o sea, todavía lo peor no pasó porque estamos, ¿no?, yendo a octubre, o sea, van a ser 2 meses complicados. Y para el próximo año estamos hablando de vencimientos de alrededor de 18.000 de capitales, ya no son intereses, porque lo que este gobierno tuvo en los primeros 2 años fueron vencimientos de intereses. Ahora se vienen el vencimiento de los intereses más los capitales. Eso quiere decir, estamos hablando de 18.000 millones de dólares, o sea, la mitad de las reservas brutas del Banco Central, para que nos demos una idea, digamos, del contexto, ni que hablar ya, digamos, de las reservas. Entonces, es complicado, digo, si la Argentina no vuelve a los mercados internacionales, cuestión que con el riesgo país actual, que está ya superando lo que es los 1.000 puntos, a ver, no es que la Argentina no puede pedir plata prestada, es que le van a prestar pero una tasa exorbitante que la verdad es totalmente insostenible. Entonces decís, no voy a contraer la deuda con esta tasa, digamos, de interés. Entonces,
si no volvemos a los mercados de capitales con tasas de interés más bajas, y yo lo veo bastante, digamos, complicado, inclusive si el agro tiene, cuestión que todavía no lo estamos avisorando, una super cosecha para el próximo año y liquide, digamos, todo, pero no lo veo realmente. Natalia, te pregunto desde la ignorancia, ¿por qué no entran las inversiones a la Argentina? A ver, la realidad es que para que entren inversiones, y eso uno lo habla con los de afuera, primero no tiene que haber hechos de corrupción. Esto, digamos, esto lo siguen bastante los empresarios afuera, lo que está sucediendo en la Argentina, y es una muy mala señal de estabilidad jurídica, de calidad institucional. Están entrando obviamente en desconfianza, digamos, aguda. Entonces, ante esa situación, realmente que el inversor dice, che, la verdad es que prefiero apostar, por ejemplo, por un país como Chile, que está bien, gobierna a la izquierda, gobierna a la derecha, pero mínimamente están de acuerdo en lo básico y no tenés lo que tenés, digamos, en la Argentina. Y por otra parte, falta avanzar en una salida del cepo. El cepo salió, pero solamente para personas físicas. Para personas jurídicas todavía sigue. Entonces, ¿quién va a apostar por un país en el cual vos no puedas sacar justamente lo que metés? Y por otra parte, la reforma laboral. La Argentina tiene una de las legislaciones laborales más duras y rígidas de lo que es la región latinoamericana. No tiene sentido, teniendo a Uruguay, teniendo a Brasil al lado, invertir en un país, digamos, como la Argentina, en el cual el costo de despido pero triplica a la de los países vecinos. Bueno, entonces ante esa situación dicen las inversiones, che, prefiero, la verdad es que no invertir en un país como el nuestro. Sin duda. Natalia, la verdad muy claro tu análisis. Gracias a ustedes. Gracias.